tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 2, conformado por Milagros Barrón Honorio y mi persona, Ana Tapara Iguávil, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el arbitraje en construcción. Para ello, como primer punto, es importante definir qué es el arbitraje en construcción. De acuerdo con Nael, Bani y Humphrey, el arbitraje en construcción puede ser definido como aquel que involucra la resolución de controversias derivadas de la ejecución de un proyecto de construcción y de ingeniería, así como otros servicios asociados y necesarios para su realización, sea que pertenezcan al ámbito público o al privado. En ese sentido, las controversias surgidas de un contrato de obra pública, de un contrato de construcción asociado a una asociación pública-privada o de un contrato de construcción de ingeniería privada son pasibles de resolverse mediante un arbitraje. Por otro lado, cuando hablamos de construcción, nos referimos a una de las actividades humanas e industrias históricamente más dinámicas y de mayor movilidad económica y social, que ameritan una especial consideración de frente al mecanismo del arbitraje de controversias. Siguiente. En esta línea, Iglesias precisa que el arbitraje especializado en el ámbito de la construcción tiene sustento en las necesidades propias de la actividad de la construcción de obras y la solución ágil de controversias generadas durante el proceso constructivo, en beneficio no solo del sector de la construcción, sino de todas las partes intervinientes. En este punto es necesario señalar que el arbitraje en construcción pretende fundamentalmente la agilidad y la especialidad en la solución de los conflictos patrimoniales, de las disputas de la construcción y su necesidad intrínseca de una solución eficaz y rápida. Por ende, los árbitros designados para resolver un conflicto técnico en el campo de la construcción requieren de condiciones de idoneidad, de conocimientos y experiencia para garantizar tanto la solidez y eficacia del laudo como la calidad en general del servicio arbitral. En el marco de ello, siguiente, respecto al arbitraje en construcción, Ludeña señala que las controversias en la industria de la construcción requieren de la participación de una variedad de especialistas calificados que puedan comprender la alta complejidad de la ejecución del contrato. En ese sentido, el arbitraje en construcción es un método alternativo de solución de disputas utilizado en el ámbito de la construcción. Consiste en someter las controversias surgidas en relación con contratos de construcción, subcontratos y otros aspectos vinculados a proyectos de construcción a un árbitro o tribunal arbitral neutral e imparcial en lugar de recurrir a los tribunales ordinarios. Siguiente, por favor. En efecto, en el arbitraje en construcción se puede abordar una amplia gama de disputas como el incumplimiento de contratos, los retrasos en la construcción, los defectos o problemas de calidad, las disputas de pago, la interpretación de las cláusulas contractuales, entre otros aspectos relacionados con la industria de la construcción. Es necesario indicar también que el arbitraje en construcción ofrece varias ventajas, como por ejemplo la eficiencia y rapidez en la resolución de disputas, la posibilidad de contar con árbitros con conocimientos técnicos especializados en construcción, la flexibilidad en los procedimientos y la confidencialidad en el manejo de la información. Quiere decir entonces que en el arbitraje en construcción, las partes en conflicto acuerdan someter su disputa a un árbitro o tribunal arbitral, generalmente compuesto por expertos con conocimientos técnicos y experiencia en el ámbito de la construcción. Estos árbitros, a menudo ingenieros o profesionales de la construcción, son seleccionados por las partes o designados por una institución arbitral. Como siguiente punto tenemos al subcontrato. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define
al subcontrato como el contrato que una empresa hace a otra para que realice determinados servicios asignados originalmente a la primera. Asimismo, según Casanova, el subcontrato es el contrato formal que permite encargar las tareas específicas del proyecto a un contratista que ofrece los servicios requeridos a partir de un equipo de trabajo especializado en la ejecución. De acuerdo a lo mencionado, en nuestro medio se entiende como subcontratar al proceso de delegar ciertas actividades por diversas razones a otras empresas, por lo general más pequeñas o especializadas, con la finalidad de completar los objetivos de un solo proyecto. En este aspecto, los contratistas generales típicamente requieren de los subcontratistas para ejecutar la mayor parte del proyecto. Es decir, los subcontratistas, referidos mayormente como contratistas especializados, son miembros importantes dentro del equipo del contratista general y tienen un impacto significativo en el éxito o fracaso del proyecto. Por otro lado, según López, el subcontrato es un contrato filial y de la misma naturaleza e idéntico tipo que el contrato base. Conforme a lo señalado por López, el subcontrato es un contrato filial que presupone o requiere de la existencia de un contrato previo, del cual deriva por sucesión constitutiva, por lo que la característica particular del subcontrato es que comparte la misma naturaleza jurídica del contrato base. Es necesario precisar que si bien es cierto que la definición del subcontrato conlleva a la coexistencia de dos contratos que tienen la misma naturaleza jurídica, esto no implica que ambos contratos, es decir, el contrato base y el subcontrato, tengan las mismas estipulaciones. Por el contrario, el contenido del subcontrato puede tener estipulaciones totalmente distintas y cláusulas de matices diversos a las pactadas en el contrato base. En este sentido, de acuerdo a lo mencionado, se puede entender que el subcontrato es un acuerdo o contrato entre dos partes, en el cual una de ellas, que es el contratista principal, contrata con una tercera parte, que es el subcontratista, para llevar a cabo una parte específica del trabajo o proyecto. En este caso, el contratista principal sigue siendo responsable ante el cliente o propietario del proyecto, pero delega ciertas tareas o responsabilidades al subcontratista. Quiere decir que el subcontratista es contratado por el contratista principal para brindar servicios o llevar a cabo trabajos especializados que están fuera del alcance o capacidad del contratista principal. Siguiente. Por otra parte, según Bronstein, se puede definir al subcontrato como un acuerdo realizado entre una persona natural o jurídica y un contratista, para que este último realice ciertos trabajos acordados en el cual aporte los conocimientos, herramientas, personal y capital para cumplir con el objetivo establecido. En el ámbito de la construcción, esto se da, por ejemplo, cuando el dueño de una obra contrata a un constructor o arquitecto, quien a su vez puede subcontratar a otros especialistas de diversas actividades de obra como albañiles, electricistas, gasfiteros, pinteros, entre otros. Y de esta manera, la subcontratación permite un ahorro de costos y tiempo, reduciendo los posibles riesgos debido a la contratación de mano de obra calificada, optimizando los recursos y simplificando las actividades para generar un mayor beneficio para el proyecto a realizar. Se tienen entonces las siguientes ventajas del subcontrato. Estas son la reducción de costos y mayor eficiencia, la flexibilidad y adaptabilidad y el acceso a habilidades especializadas. La reducción de costos y mayor eficiencia quiere decir que el subcontrato permite contratar especialistas para trabajos específicos, lo que reduce los costos operativos y aumenta la eficiencia del proyecto. La flexibilidad y adaptabilidad quiere decir que al subcontratar tareas, el contratista principal puede adaptarse rápidamente a los cambios de la demanda o en los requisitos del proyecto. Y el acceso a habilidades especializadas quiere decir que el subcontratista aporta conocimientos
y experiencia especializada en áreas específicas, lo que mejora la calidad del trabajo realizado. Como siguiente punto, tenemos al arbitraje multiparte. En este punto es importante destacar que en la actualidad, para la consecución de los grandes proyectos en la construcción se requiere de la participación y vinculación de una multiplicidad de sujetos y entidades. Asimismo, la complejidad de los negocios ha generado la necesidad de estar atentos a las nuevas y distintas fórmulas contractuales, las cuales tienen un impacto muy significativo en la forma de resolver dichos acuerdos. Es así que los conflictos surgidos en el seno de estas relaciones complejas puede dar lugar a los denominados arbitrajes multiparte, en los que, según la definición dada por la Cámara de Comercio Internacional, se enfrentan más de dos partes con intereses contrapuestos. En esta misma línea, siguiente. La Real Academia Española señala que el arbitraje multiparte es aquel que involucra un litisconsorcio activo por la pluralidad de demandantes o pasivo por la pluralidad de demandados, derivados de que una misma cláusula de arbitraje ha sido suscrita por diversas partes. De la misma manera, según Fernando Cantuarias, el arbitraje multiparte se da cuando intervienen en un arbitraje más de dos partes respecto de un único contrato y respecto de un único convenio arbitral. En este sentido, el arbitraje multiparte es un mecanismo de resolución de disputas en el cual participan más de dos partes, a diferencia del arbitraje tradicional, el cual involucra únicamente a dos partes en conflicto. Ahora bien, en el ámbito de la construcción, el arbitraje multiparte puede ser un instrumento utilizado para resolver disputas complejas que involucran a múltiples partes, como contratistas, subcontratistas, propietarios, arquitectos, ingenieros y otros actores involucrados en proyectos de construcción. Como mencioné anteriormente, las disputas en la construcción pueden surgir por diversos motivos. Siguiente. Como retrasos en la finalización del proyecto, incumplimiento de contrato, problemas de calidad, reclamaciones de pago, entre otros. Es entonces cuando estas disputas no se pueden resolver a través de negociaciones directas o métodos alternativos, el arbitraje multiparte puede ser una vía para buscar una solución. De acuerdo a ello, Díaz y Cabello defienden que los procesos arbitrales multiparte pueden ser muy ventajosos, no solamente porque permiten un considerable ahorro de tiempo y de costes económicos, sino también porque evitan pronunciamientos contradictorios o incompatibles. Se entiende entonces que el arbitraje multiparte plantea que sea posible que una pluralidad de partes puedan discutir sus pretensiones en un mismo procedimiento. En este procedimiento arbitral actuarán como parte todos aquellos sujetos a los que, dada su participación en un mismo asunto relacionado a la construcción, haya de afectar la decisión del árbitro o tribunal arbitral. Ahora les doy el pase a mi compañera Milagros.